Bien, seguimos con la profesora Daisy Omona hablando sobre la gestión pedagógica en el área de comunicación. Y habíamos quedado que hay un gran vacío con respecto a la propuesta, al menú literario y las programaciones curriculares en la región Lambayeque en general y específicamente pues aquí en la provincia de Lambayeque. Dado de que el plan lector, como no es una evaluación sujeta, vinculante a una nota, el estudiante si quiere lee y si no, no, porque en este caso se adopta el criterio de que la lectura debe ser voluntaria, no obligatoria, no coactiva. Pero nosotros sabemos perfectamente bien que si lo dejamos a libre albedrío, nadie leyera nada. O sea, lo que creemos es que de alguna manera la lectura en los primeros inicios podría considerarse como un acto de coacción, hasta que el estudiante logre de alguna manera compenetrarse y logre tomarlo como hábito. Y cuando ha logrado que sea como hábito, obviamente lo seguirá para toda su vida. Porque si partimos del criterio del libre albedrío, lean lo que ustedes quieren leer, lean lo que ustedes crean, pues lamentablemente no tenemos el nivel de conciencia, de sensibilidad, no hay el nivel como para que el estudiante pueda por sí mismo voluntariamente leer. De eso hay que ser claro. Y sobre esa base partimos que de los 12 libros al año que se propuso el Ministerio a través de este decreto de emergencia, tenemos que indudablemente hay una gran falencia con respecto a los autores de literatura regional. Ahora, el detalle es qué hacemos frente a eso, frente al desconocimiento, frente a la falta del menú literario diversificado de literatura regional. ¿Qué hacemos con una treintena de autores que están sueltos, que no están articulados a lo que es el sistema educativo? ¿Qué hacemos con esos autores? ¿Cuál sería para ti, Daisy, esa perspectiva? Esa propuesta, ¿no? Como tú dices, ¿no? En las instituciones educativas a nivel regional estamos fallando, es una debilidad el no incorporar los poetas y escritores regionales, y todo ello depende de la poca difusión que tienen. Algunos no son conocidos, sus obras no son promovidas, ni siquiera algunas han llegado a ser editadas o que una biblioteca los tenga. Entonces es la dificultad. Yo pienso de que no, es necesario que con apoyo de municipalidad, región, la región Lambayeque, de la región, del director de la región, ¿no? Se dé un presupuesto, un apoyo a grupos literarios, a grupos culturales, donde abran espacios a estos escritores y que estos escritores pues salgan a la palestra y a la luz, difundiendo sus publicaciones y sus obras literarias. Otro de los aspectos es realizar convenios con de repente ONG, con municipalidad, con la finalidad de que se haga recitales, se haga tertulias, se difunda a nivel regional a estos poetas que ya son incluidos dentro del prospecto de la universidad, y eso es evidente, ¿no? Es una obra tuya, que realmente lo que tú has hecho, ¿no? Coordinar con el rector de la universidad, Pedro Ruiz Gallo, e incorporar a estos candidatos desconocidos que se encontraban en el anonimato. Sin embargo, ahora ya están dentro de este prospecto de universidad y son incluidos ya dentro del estudio. Necesariamente los estudiantes que egresan de instituciones educativas ya tienen que conocer, porque ya es un prerequisito para el examen de admisión. Sí, yo creo que indudablemente apuntar a una propuesta de literatura en las escuelas, en el colegio, tenemos que entenderlo como que es quizá uno de los aciertos y una de las cosas de las cuales todos los escritores en la región Lambayeque deben aspirar. ¿Por qué? Porque nos hemos quedado solamente en el primer eslabón. ¿Cuál es el primer eslabón? El primer eslabón de esta cadena, ¿no?, de lo que es la promoción de la lectura, es la presentación de la obra en sí, la presentación de la obra literaria. Y el escritor obviamente tiene toda una serie de dificultades para lograr a presentar una obra, empezando de que no tiene apoyos ni públicos ni privados, tiene que hacerlo con su prepucio propio. Y obviamente el escritor se queda solamente en este primer eslabón, que es la presentación de la obra literaria, que es de alguna manera el hacer vida literaria dentro del marco de un contexto, digamos, de círculos o actividades individuales. Yo creo que ese primer eslabón
para lograr posicionar estratégicamente la lectura dentro de las escuelas y colegios. Creo que el punto de partida está en que debemos pasar al segundo nivel. El segundo nivel consiste en hacer una articulación de una propuesta de literatura con autores que de alguna manera se orienten hacia lo pedagógico. Es decir, de acuerdo a los distintos niveles de edad, ¿no? En el caso de educación inicial, primaria y secundaria, que es la articulación de la educación básica, se tiene que de alguna manera hacer una propuesta con todos los autores que tengan una orientación y una derivación didáctica y pedagógica de su literatura en el aula, para que de alguna manera sean autores que se incorporen al menú de una propuesta integral de literatura en la región Lambayeque, donde el plan lector tenga una diversificación de nuevos autores literarios que no lo ha habido antes. ¿Por qué? Porque lamentablemente ni la Dirección Regional de Educación ni las UGELes Chiclayo, Lambayeque y Jardinillosa han tenido el liderazgo suficiente como para poder articular un plan lector regional con autores que promuevan la literatura, tanto la narrativa, la lírica y la dramática dentro del espacio regional. Ese es, creo que, el segundo eslabón. El tercer eslabón son de alguna manera las actividades complementarias y articulatorias, que son los nexos. En la directiva que dice el Ministerio de Educación está que las instituciones están facultadas para establecer convenios interinstitucionales con círculos, con grupos, con asociaciones culturales, que permita establecer puentes, nexos, ¿no? Para complementar la educación que hay al interior, que está de manera programada, con la educación que de alguna manera viene de la cultura viva y externa, que está a veces fuera de las aulas, fuera digamos, de los muros de colegio. Ese tercer eslabón debe contemplar actividades como, por ejemplo, después que se ha pasado a la propuesta de literatura regional, se debe pasar. Primero, en primer lugar, tenemos que promover las ferias regionales del libro lambayequeño. Esas ferias obviamente deben servir para dar a conocer a la comunidad en general, tanto a los docentes, tanto a los estudiantes, los padres de familia, eso en general, dar a conocer obras que se hayan producido en el contexto de la literatura regional y de esa manera vender el concepto de lo que es literatura local, propia, de identidad, lo que está en el entorno más inmediato. Pasando por un filtro, obviamente, porque yo no considero que todas las obras deben estar de literatura regional dentro del trabajo, digamos, colegial, porque hay literatura que no tiene nada que ver, ¿no? Hay literaturas que, lejos de ser una construcción edificante del ser humano, lo degrada o deplora. No puedes meter al sistema educativo un poema porno o una novelita porno, no la puedes meter. ¿Por qué? Porque indudablemente estarías desvirtuando la naturaleza de la formación estudiantil. Creo que las ferias constituyen esta gran vitrina para llamar la atención, para hacer lectores, para poder establecer el contacto entre el lector y escritor. El segundo elemento de lo que se viene haciendo en institución educativa, hacer, por ejemplo, en fechas especiales, el Día del Poeta, el Día de la Primavera, ferias, recitales, conversatorios, coloquios, seminarios, talleres, acercamiento del autor de aula en aula. Eso indudablemente son las actividades concretas que en el tercer eslabón se tienen que lograr para hacer un posicionamiento estratégico de la literatura. Los autores no podemos estar todo el tiempo lidiando de que no nos compran la obra, ¿no? Nunca van a comprar la obra si es que la obra no está articulada e inserta dentro de una estructura y un plan curricular, porque obviamente los planes lectores de alguna manera contemplan obras preestablecidas, pero muchas veces esos planes lectores que están individualizados y particularizados en los colegios están incompletos, carecen de una contextualización y una visión global. Muchas veces hay autores que están a veces marqueteramente metidos ahí solamente por medio amiguismo, y la idea no es ir a vender solo textos. La idea es que los textos que se vayan a vender a las escuelas y colegios pasen también por un filtro de calidad, por un control de idoneidad pedagógica, porque no todas las obras que hay aquí, no, yo conozco obras que de alguna manera más están incitando, digamos, al sexo, a la violencia, al odio, al rencor, y eso no es lo que se quiere en el sistema pedagógico, es muy por el contrario. Ahí sí los valores tienen mucho que ver. Fuera del sistema escolar, nosotros como adultos podemos consumir lo que sea, porque nosotros tenemos la capacidad de discernir, procesar y discriminar. Y creo que el cuarto eslabón, creo que de alguna manera es
aquel eslabón que nos va a permitir de alguna manera establecer esos puentes de los talleres de creatividad a partir de la conexión de los escritores, no a partir de los teóricos, porque prácticamente todo aquel docente de comunicación que va a una universidad o que egresa de un pedagógico, normalmente nos convertimos en profesores teóricos de, digamos, historia de la literatura, de elementos gramaticales, de elementos preceptivos teóricos, que son necesarios, sí, para la creación de la obra literaria, pero tenemos que articular aquí a los escritores, que de alguna manera el escritor vierta y traspase su experiencia literaria, ficcional, hacia los estudiantes, hacia los docentes, porque el docente indudablemente una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. El docente obviamente está formado con métodos, con técnicas, con elementos, digamos, que de alguna manera ayudan a enseñar, pero muchas veces esa enseñanza es teorética, muchas veces la enseñanza queda solamente en el qué, pero no en el cómo. Entonces el escritor, con la experiencia vivida, plasmada en sus textos líricos, narrativos o dramáticos, obviamente tiene la capacidad de poder hacer esa transferencia de información y experiencia en el escribir. Creo que eso, indudablemente, esos 4 eslabones o 4 ejes temáticos nos van a permitir de alguna manera enriquecer y fortalecer los niveles de lectura. Y obviamente hay que entender que en la zona rural es una zona donde se adolece, donde hay mayores necesidades de un acercamiento y una aproximación del escritor regional. Prácticamente Andrés no llega a Cañares, Rubén Falla Jailó, Raúl Ramírez Soto no llegan a Cañares, a Incahuasi, a Penachí, no llegan a Salas, no llegan a veces a Morrope, llegan obviamente a Chiclayo, Lambayeque y Fariñape, que son las capitales, pero falta que los escritores también aterricemos y vayamos a las zonas más alejadas geográficamente, porque de esa manera estaremos ganando lectores y fomentando el espacio de la creatividad. Daisy. Bueno, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Se tiene que empezar por hacer un cambio y necesariamente ahí necesitamos el apoyo de las autoridades, específicamente del gobierno regional, que se inserte, como tú dices, ¿no? Esas actividades y esos trabajos que se tienen que venir desde la parte superior, desde un plan regional, un plan lector regional donde se incluye y se dé apertura a todos los escritores y narradores regionales para que luego llegue a aterrizar al mismo nivel que es el aula. La propuesta que tú haces no es imposible de realizar. Todo es la decisión política y el apoyo de las autoridades políticas para que se coordine y que se dé un presupuesto, porque presupuesto hay. El presupuesto a nivel regional hay que se devuelve, inclusive al gobierno central que es Lima. Sin embargo, es necesario el apoyo de los grandes proyectos para dar apertura y difusión a los escritores. Son puntos muy certeros, puntos directos que tú has planteado, ¿no? En la institución educativa también es una decisión de dirección, y ahí vamos a todos los directores a nivel de región, que abran las puertas de la institución para que se vea la cultura viva del poeta regional, que no quede escondido, sino que sea una vivencia directa del estudiante con la obra y con el escritor, cómo ellos ven, cómo ellos observan el mundo y cómo ellos plantean sus experiencias a todos los estudiantes. Y creo que no, en la institución educativa, ¿no? Gracias a ti, gracias a la decisión tomada por mí, se ha abierto pues un espacio a los escritores literarios, y realmente los estudiantes son los únicos que han visualizado directamente y han conocido directamente a los escritores regionales y a su obra misma. Entonces es una vivencia directa. Muy aparte de las situaciones de que el maestro, ¿no?, en clase enseña encerrado en 4 paredes, también tenemos que promover esos tipos de proyectos a nivel de institución educativa. Y eso no está lejos, pues es ya una oportunidad muy grande que el ministerio está dando a los directores para que tengan toda esa decisión para abrir las puertas. Sí, bueno, aquí yo creo que hay 2 cosas que tenemos que ver desde el punto de vista político, ¿no?, que de alguna manera está vinculado a esta parte de la promoción de la lectura en general. Primero es que los estamentos de los gobiernos nacional, regional y locales no están cumpliendo un rol de fomento a la que es la promoción literaria y la cultura.
ellos están interesados más en lo que es el deporte, interesados más en lo que es la parte turística, pero se han olvidado que las regidurías de educación, deporte y cultura, obviamente en lo que es cultura no podemos solamente pues promover lo turístico, porque obviamente ahí hay una finalidad económica, pero en lo cultural, que es lo intangible, que es lo espiritual, que es lo intelectual, obviamente hay un descuido total. Primero porque, por decir, hasta el momento, aquí en el análisis de la región de Lambayeque no hay una feria, no ha habido por lo menos una feria de carácter regional promovida ni por el gobierno regional ni por las tres municipalidades de Chiclayo y Lambayeque. Son ferias locales, son ferias que parten de la iniciativa de los colectivos, de los grupos culturales, y obviamente se quedan muy restringidos, porque ponen 1, 2 o 3 están y nada más, no llegan a más. O sea, aquí no hay una apuesta contundente, fuerte de un gobierno, por ejemplo, que deberíamos llamar la atención al gobierno que está entrando hoy, de que haya una mayor apertura, un mayor incentivo a las ferias regionales de Lima. Eso me parece que va a empezar, va a encaminar y orientar a lo que son los procesos, digamos, de apertura hacia el libro. Un segundo elemento es que debemos de entender que tiene que haber una articulación entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación. Tiene que haber una definición de roles, porque en realidad ¿a quién le corresponde promover una feria de libros? ¿A quién le corresponde incentivar y fomentar los encuentros, recitales, los coloquios, los conversatorios, los talleres? ¿A quién le corresponde? ¿Al Ministerio de Educación o al Ministerio de Cultura? Como hay una indefinición de los roles, como no están escritos esos roles, obviamente uno se tira en la pelota, uno le mira al otro y ¿tú cuándo lo haces? Y el otro le responde, ¿y tú cuándo también te pones tú las pilas? O sea, como que no hay una definición exacta o sea, en vez de que esas dos instituciones, esos dos ministerios se articulen y de alguna manera se establezcan las políticas y las líneas maestras de promoción de la cultura, los dos, como no está escrito en el rigor exacto de la letra, taxativamente, obviamente los dos se tiran la pelota. Uno se mira al otro y el otro lo mira al otro y dice, bueno, ¿tú qué haces? Entonces creo que eso también pasa porque no hay de repente dentro de la implementación de las políticas culturales, no están definidos los roles. Es decir, está definido la política macro, a nivel, digamos, grueso, pero no hay un objetivo preciso, ¿no es cierto?, de la identificación de los roles. No se sabe exactamente a quién le compete apoyar proyectos como, por ejemplo, ferias de libros, proyectos de presentación de libros, edición de libros, apoyar a los autores regionales, hacer impresión de libros antológicos de cuento, poesía, novela o ensayo, para que de alguna manera se difundan en el sistema escolar. No lo hay. ¿A quién le compete eso? Ni nosotros mismos lo sabemos, ni ellos tampoco, a pesar de que ellos tienen la conducción y la dirección de los procesos políticos educativos. El Ministerio de Educación es la encargada de promover de repente y fomentar el libro cómodo y barato para los estudiantes, o le corresponde al Ministerio de Cultura. Como nadie sabe exactamente a quién le compete ese rol, nadie hace nada. Entonces creo que ahí también, en ese segundo plano, en ese segundo nivel de la articulación entre los dos ministerios que tienen competencias con lo que es la promoción de la cultura viva, que no es solamente promover la cultura de Huacas, que no es solamente promover los restaurantes turísticos, que no es solamente promover los museos, sino promover la cultura, promover el apoyo y incentivo a todas las artes, a la pintura, la escultura, el teatro, la danza, la música, la literatura, el cine. Promover las artes en general de la gente que está viva, no de la gente que ya está muerta. Y no de elementos, digamos, solamente tradicionales, sino de elementos vigentes. O sea, a veces queremos regresar al pasado, pero nos olvidamos emocionados que estamos viviendo el presente. Entonces creo que esos lineamientos, tanto en el eje, digamos, de los órganos institucionales de gobierno, como en el establecimiento de las competencias de los dos ministerios, nos va a permitir tener clarificadamente una idea de lo que es promover la cultura. ¿Por qué no se logra, digamos, establecer de quién es la responsabilidad de la promoción de la literatura y de la cultura? Porque los ministerios colisionan entre sí, los ministerios no saben entre sí a quién le compete tal cosa. Y mientras dure esa indefinición de competencias, va a durar este abandono, esta marginación en que los escritores, los narradores, los poetas en general, digamos, tengan que vérselas por sí solas y por sí mismos como elementos indigentes y desarticulados del sistema educativo y del sistema cultural. O sea, prácticamente las iniciativas culturales que hay son iniciativas, digamos, aisladas, solitarias, que nacen desde afuera, que no se gestan adentro de los ministerios.
territorio, sino se gestan desde afuera y son no otra cosa más que receptáculos de la cultura. Es decir, le hacemos la chamba a ellos, cuando su trabajo, y para eso están en los sillones burocráticos, debería ser la promoción, digamos, real de la literatura. Y la promoción no solamente de manera declarativa o lírica, sino la promoción concreta. Hacer un recital implica traer poetas, implica armar todo un escenario, implica todo eso, y eso cuesta. O sea, no es solamente yo te doy el local y entra y prográmate a 5 o 10 poetas. No solamente se trata de eso, se trata de alguna manera de articular, digamos, los elementos desde el punto de vista presupuestal. Claro, yo también opino lo mismo, ¿no? Depende de una decisión política. El gobierno regional tiene todo el apoyo de presupuesto, solamente le falta el cambiar la visión, dar más apoyo. Tú muy bien lo has comentado, ¿no? Los regidores de cultura a nivel local de municipalidades, los regidores de cultura a nivel regional, solamente están orientados a la actividad cultural. A la parte de turismo están dedicados solamente a promover de repente alguna cantata autóctona, folclórica, en eventos culturales de aniversario, y solamente a eso se limita. No hay una difusión de la cultura. Y también ahí de lado está la situación, el político está realmente preparado. El político tiene esa sensibilidad estética, el político tiene un amplio bagaje cultural como para promover estos tipos de proyectos que realmente donde se vea la cultura viva, porque no solamente vamos a orientarnos a estos dos aspectos, turismo, que está en boga el turismo, porque a nivel de ministerio o de la parte central de Lima se difunde todo ello. ¿Tú qué propuesta como regidor o como autoridad política tú haces a tu región? Contextualízalo, y eso es lo que está faltando, personas preparadas, políticos preparados para que implementen proyectos donde se abra en los diversos espacios, ¿no? En el arte, en la pintura, en la danza, en la literatura, que está dejada de lado, y revalorar, ¿no?, a los escritores regionales y hacerlos públicos y que la comunidad los conozca. Hay poetas y narradores vivos que tenemos la suerte de tenerlos acá, pero que la comunidad lambayecana, la comunidad ferrañafana, la comunidad chiclayana aún no lo conoce, y eso ya depende de decisión política. Claro, yo creo que ahí, digamos, la decisión, digamos, de los dos estamentos que son los llamados o los que de alguna manera tienen la responsabilidad directa, yo creo que un punto importante es que tenemos que articular tres agentes. Los directores de la UGEL, que son los que de alguna manera encabezan las políticas educativas concretas en cada una institución, Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe, deberían constituir, junto a ellos, con los regidores de cultura de las tres municipalidades provinciales, deberían de alguna manera constituir una mesa de promoción de la lectura y la literatura en la región Lambayeque. Tenemos a los tres directores de las UGELes, Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe, concretamente. Segundo, tenemos a los tres regidores de cultura de Chiclayo, la municipalidad de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe. Tenemos al director de la División Desconcentrada de Cultura, que son de alguna manera los elementos que están vinculantes a lo que, o sea, son los agentes políticos, los operadores políticos inmediatos, los que de alguna manera deben responder. Yo les haría a esos 7 señores, a los 3 regidores de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe, concretamente ellos, a los 3 directores de UGEL, ¿cierto?, y al director regional de cultura, a estos 7 elementos, a estos 7 agentes, yo les preguntaría cuál es la competencia, cuál es el balance, cuál es la responsabilidad, cuáles son los aciertos, los logros y las metas que se han planteado. ¿Hay algún proyecto de por medio que esté en marcha para promover la cultura viva en general? Yo estoy seguro que la respuesta va a ser muy contundente, no lo hay. Sencillamente, ¿por qué? Porque las regidurías de cultura no tienen ni la menor idea de lo que significa promover, o sea, ellos piensan de que ser receptores para ellos significa promover la cultura. La cultura no se promueve solamente con un lineamiento político, se promueve con un presupuesto, se promueve con un proyecto operativo, se promueve con una calendarización de actividades, con una articulación, digamos, de los estamentos, tanto educativos como culturales. Y los elementos culturales están disponibles, que son los poetas, los narradores, los ensayistas, los docentes, los gestores culturales. Esos están sueltos. ¿Por qué? Porque no hay un ente articulatorio, no hay una mesa que concerte, que articule, digamos, el
fomento desde el punto de vista operativo que fomente la cultura. O sea, la promoción de la cultura no se va a hacer por decreto, ni se va a hacer por las buenas intenciones. La promoción de la cultura parte por la construcción de un plan de trabajo, por la construcción de lineamientos políticos de operación concreta dentro de cada una de las instituciones. Aquí en las instituciones educativas no le vamos a pedir al director de una escuela rural, de un colegio de la ciudad o urbano marginal, que promueve la literatura de manera solitaria. Lo podría hacer bien él en su aula si es que de alguna manera él tiene toda la intención y todo el tiempo, que no lo hay. Pero si lo hacemos desde el punto de vista, desde el ámbito político, desde el ámbito educativo, político de las municipalidades, educativo de las UGELes y también del componente del Ministerio de Cultura, vamos a lograr que estos 7 sujetos, estos 7 elementos respondan directamente a preguntas concretas. A mí me gustaría, por ejemplo, promover un conversatorio para ver dentro de lo que ellos plantean, qué es lo que tienen como meta para el 2017. Aprovechando esto, ¿no? Hay cambios a nivel de directores de UGELes, son directores con una nueva visión, son directores que han sido seleccionados mediante concurso y esperemos pues ese apoyo de los directores y esas nuevas propuestas, porque son directores jóvenes de UGELes, y esperemos que ellos observen, ¿no? Y escuchen el llamado de todos los directores, de toda la comunidad, de todos los poetas y escritores regionales para que se apliquen pues y ejecuten proyectos a nivel de región y que sea articulado todo este trabajo, porque si queda solamente ese trabajo de promoción en círculos literarios donde nosotros no tenemos un presupuesto económico y que eso sí lo tiene la región, que es necesario relacionar, ¿no? Llamar a círculos literarios, llamar a personas que tienen toda la capacidad y son idóneos en este trabajo para que se planifiquen como corresponde, porque necesariamente los políticos o los regidores a nivel de cultura de repente no tienen el conocimiento, pero para eso hay aliados, hay círculos literarios, hay personas encargadas de la difusión o de la elaboración de proyectos con actividades. Entonces esperemos que las autoridades regionales, a partir de esta difusión que nosotros hacemos de este conversatorio que tenemos aquí y con esta problemática que se da a nivel regional, escuche los directores nuevos de UGELes. Es una responsabilidad ya el apoyar el fomento de la cultura viva y que necesariamente se abra el espacio a todos los escritores regionales, a todos los poetas regionales, a todos los artistas literarios y a todos los artistas en los diferentes ámbitos, a los escultores, a los artistas, a los cantantes, etcétera, ¿no? Claro, el material humano está disponible, lo que falta es la articulación, lo que falta es el accionar operativo político y cultural, ¿no? O sea, los grupos culturales están sobreviviendo de pura pasión, como se dice, por amor al arte, pero el detalle es que eso no va a durar siempre, entonces tiene que haber una especie de rectoría, tiene que haber una especie de liderazgo de parte de alguna manera de los estamentos que tienen la función de promover en el papel la cultura viva, pero en la práctica no la promueve. O sea, está en el papel, está escrito, está en los lineamientos. Si nos vamos al Ministerio de Cultura, están escritos, los lineamientos de políticas nacionales maestras están escritas, pero lo que no está hecho es lo concreto. O sea, ¿de qué sirve que yo tenga un lineamiento político si no está concretizado en la parte, digamos, en la parte material? Por decir, desagregado, feria, recital, conversatorio, coloquio, talleres, presentación de libros, difusión de antología. Si no hay esos desagregados, lo otro solamente es una poesía. Y para la poesía, dejemos a los poetas, porque de ellos después un político va a volar. Pero para el político la poesía no es más que un recurso demagogo de campaña. Para el político, cuando ya está en el cargo, en el puesto concretamente, tiene que operativizar. Claro, aquellos elementos que están escritos o están dentro de las líneas maestras de las políticas nacionales deben estar de manera concreta, en hechos concretos, en hechos que de alguna manera desempeñen en acciones, o sea, desagregado en actividades concretas, que estén planificados dentro